Maussan Televisión. Buena televisión. Can you describe the aircraft? As it's flying past, it's a long shape. A las 7, a la misma altura. Cannot identify. It has Como a las 7, 8 de la posición. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. That's not our LNS though, is it? ¿Por qué nos vienen siguiendo? En el momento de estar descendiendo, tuvo el encuentro con un objeto brillante de luz roja, el cual se situó hacia el lado izquierdo de su avión Beechcraft. Le informaron de la torre de control que tenían a la vista el objeto volador. Empezamos a visualizar 3 luces orientadas de manera horizontal. No era otra aeronave que estuviera cerca de nosotros. De repente se fusionaron, se volvieron a separar. Nos quedamos sorprendidos y esas luces que vimos de frente de la aeronave, en el horizonte, ya estaban en el lado derecho del avión. ¿Sentiste temor? Yo estaba con mucho shock. Bienvenidos a Pilotos. Yo soy Julio Darwish, soy piloto comercial, tengo 17,000 horas de vuelo y lo que normalmente me pregunta mucha gente es: capitán, ¿usted ha visto algún ovni en el cielo? Y la respuesta es que sí. Además les puedo decir que no soy el único. Hoy tengo un invitado muy especial, se llama Javier Vidal. Javier Vidal es un piloto con más de 10 años de experiencia en la aviación y nos cuenta el caso de una esfera de luz que se les puso a un lado del avión. Nos trajo un video, es una evidencia impactante. Pero antes los voy a presentar con Alfonso Salazar, que es técnico en aviación. Tiene una compilación de investigación y ufología aeronáutica de más de 70 años. Nos va a hablar del caso del día de hoy para darle contexto, además de contarnos un caso histórico en estos tiempos. Así que los dejo con Pilotos. Bienvenidos. Soy Alfonso Salazar, técnico en aviación, con 37 años de experiencia en el medio aeronáutico en México. Y en mis archivos tengo casos de hace 70 años, de casos sucedidos en México y en el mundo. Hoy vamos a relatar un caso muy parecido al que le sucedió al piloto Javier Vidal, cuando en su momento de aproximación tuvo un encuentro con un objeto volador no identificado. El caso a que nos referimos sucedió en el año de 1980, cuando el capitán, piloto aviador Alfonso Domínguez, en el momento de estar descendiendo en el aeropuerto de Culiacán, Sinaloa, en un avión Beechcraft bimotor, tuvo el encuentro con un objeto brillante de luz roja, el cual se situó hacia el lado izquierdo de su avión Beechcraft. Solicitando informes a la torre de control, le informaron que efectivamente tenían a la vista el objeto volador que acompañaba al Beechcraft y que no sabían qué era ese objeto. El capitán Domínguez siguió con su operación de aterrizaje y en el momento de tocar pista en cabecera de pista, el objeto se elevó a gran velocidad, perdiéndose a gran altura. Le informaron de la torre de control que tuvieron el avistamiento del objeto cuando se elevó a gran velocidad y el capitán se dirigió a su hangar, en donde le informaron que habían visto ya ese objeto volador no identificado acompañando a los aviones de esa línea aérea alimentadora en Sinaloa. ¿Cómo están? Julio Darwish con ustedes nuevamente para hablar del caso de capitán Javier Vidal. Javier Vidal, piloto comercial con mucha experiencia, tuvo un evento funny que impactó a todos. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Hola Julio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir y gracias por atreverte a contar el evento, porque pues cada vez es más gente la que está compartiendo esto y el público quiere saber lo que vemos en las cabinas. Claro. Entonces, ¿nos puedes decir un poquito de ti, tu trayectoria como piloto, para que la gente sepa tu experiencia? Claro que sí, soy capitán de vuelo, tengo aproximadamente 3 años
en el cargo de capitán. Ya volando en mi compañía tengo casi 10 años y bueno, pues mis horas de vuelo, la última cuenta que hice fueron 7,500 horas aproximadamente. Yo sé, y tú me contactaste por un objeto luminoso que Claro. se les puso a un lado, y cuando me enviaste el video yo también estaba impresionado. Entonces, Javi, si te puedo decir así, ¿me permites saber que la gente sepa tu historia como piloto? Brevemente. Claro que sí, Julio, con mucho gusto te la cuento. Bueno, pues esta historia, esta anécdota se remonta al año 2022, en mayo. Es una anécdota en un vuelo regular, comercial, nocturno, en una ruta de la ciudad de Morelia, Michoacán, a Los Ángeles, California. Íbamos sobrevolando el estado de Sonora, aproximadamente sobre la ciudad de Hermosillo, cuando de pronto en el horizonte, era una noche clara, despejada, bastante tranquila, cuando de pronto en el horizonte empezamos a visualizar, mi compañero primer oficial y yo, empezamos a visualizar 3 luces orientadas de manera horizontal, muy pequeñas, de una luz color ámbar, que nos llamaron la atención. Claro. Se está como separando las luces. Entonces ya se están convirtiendo como en dos poco a poquito. O solo yo lo percibo así. Pues tú sabrás, ¿no? De momento pensé yo que era una aeronave que venía en sentido contrario y que pues probablemente nos íbamos a cruzar. Y pues la empecé a buscar en nuestro sistema de detección de tráficos, ¿no? Tú sabes que tenemos ahí un sistema que nos da información de otros tráficos. Sí, las pantallas que tenemos. Y yo pensé que era otra aeronave que nos íbamos a cruzar y pues la empecé a buscar y no era otra aeronave que estuviera cerca de nosotros. Pues siguen siendo dos. Es eso. Y pues bueno, entonces pensé que probablemente pudiera ser una constelación, algunas estrellas, pero con tanto tiempo volando en la noche y sobre todo en nuestra compañía, que los vuelos nocturnos son muy comunes, pues uno va aprendiendo, ¿no? Poco a poco sobre las estrellas, sobre constelaciones, sobre satélites. Claro. Y la verdad no ubicaba yo, no relacionaba estos objetos con alguna estrella o con algunos planetas, entonces pues nos empezó a llamar la atención, ¿no? Te comento, estaban primero de manera estática y pues nos empezamos a preguntar qué era lo que estábamos viendo. Y aparte hace rato que lo empezamos a ver, Mel, estaban como horizontal. Ella se escondió lo demás. ¿Estaban al frente o se veían a un costado? No, en ese momento los empezamos a ver en el horizonte, hacia enfrente de nosotros. Muy lejos, te comento, era una noche clara que pues, al final de cuentas, al ser de noche no quita que se tenga visibilidad de la superficie, ¿no? Hay algunas luces de las ciudades y las luces de las estrellas también te apoyan y pues tienes un poco de visibilidad. Al saber que íbamos a estar cerca ya de Estados Unidos, pensamos que iban a ser luces relacionadas a algún objeto militar de este país, entonces era lo que estábamos pensando. Sí, son dos. O sea, son dos, pero como muy juntas, ¿no? Y esas son las que aparecieron arriba. Las de abajo ya desaparecieron. Y se están yendo hacia abajo ya. Cuando de pronto estas 3 luces empezaron a tener un movimiento, lo cual nos llamó más la atención, ¿no? Porque, te comento, eran 3 luces de manera horizontal y estas luces empezaron a subir, a bajar, de repente se fusionaron, se volvieron a separar. Nada. Y son 3 naves, ¿no? Tiene mucha luz. La luna es eso.
Y empezaron a tener este movimiento curioso que nos llamó más la atención. Y nunca se apagaba y volvía a encender. Sí, Siempre... de repente, Teo eran 3, de repente se fusionaban y nada más se quedaba una. ¿Qué es eso? Posterior a esto se separaban y volvían a ser 2 o volvían a ser 3. Un movimiento lento pero continuo. Entonces nos empezó a llamar más la atención. Pero bastante curioso. Entonces más empezamos a especular qué es lo O sea, ahí que... decidieron grabar. Y empezamos, y sí, mi compañero empezó a grabar, cosa que a mí no me cruzó por la mente, pero bueno, él lo empezó a hacer. Y estuvimos ahí viéndolo varios minutos cuando de pronto se desvanecieron, se apagaron y ya no las vimos. Maussan Televisión. Buena televisión. Y nunca se apagaba y volvía a encender. Sí, de repente se fusionaban y nada más se quedaba una. Posterior a esto se separaban y volvían a ser 2 o volvían a ser 3. Estuvimos ahí viéndolo varios minutos cuando de pronto se desvanecieron, se apagaron y ya no las vimos. Nos quedamos sorprendidos puesto que había sido tanto para mi compañero como para mí pues la primera vez que veíamos una situación así y pues raro, ¿no? Sí. Nada más se quedó en eso. Continuamos nuestro vuelo de manera normal. Te comento, pues íbamos sobre Hermosillo en ese momento. Posterior a Hermosillo continúa a Puerto Peñasco y más adelante nos íbamos adentrando en el desierto de Sonora, que pues como tú sabes es una parte ya más oscura del estado de Sonora, puesto que ya casi no hay ciudades. Y pues yo ya iba pues enfocado en estar viendo los procedimientos que íbamos a hacer en el aeropuerto de Los Ángeles y todo esto, cuando mi compañero me dice y me hace unas señas para que voltee del lado derecho de la cabina. Yo momentáneamente me desabrocho el cinturón, me asomo del lado derecho de la aeronave y esas luces que vimos enfrente de la aeronave, en el horizonte, ya estaban en el lado derecho del avión. Ok. Bastante impresionante porque ya no eran unas luces pequeñas, puesto que ya las estábamos viendo de manera más cerca. Muy impresionante porque eran 3 esferas de manera triangular, un color ámbar muy, muy brillante. Y fue impresionante porque debajo de estas luces y sobre la parte del desierto, en alguna parte del desierto, había una capa de nubes que estaba totalmente iluminada por la misma luz que irradiaban estas esferas. O sea, la esfera reflejaba en la nube. Exacto, era impresionante. Como podrán también notar en el video, pues ahí se percibe un poco la luz que les comento de que se ilumina en la capa de nubes. Pero haberlo visto en vivo fue mucho, mucho más, se apreciaba mejor, ¿no? Se veía mucho más grande y se veía más impactante. ¿A qué nivel iban volando? En ese momento íbamos, recuerdo bien, a 36,000 pies, Okay. que en metros son 11,000 metros, 11 kilómetros aproximadamente. Correcto. Estas luces estaban, con respecto a nuestra posición, estaban aproximadamente 4 kilómetros abajo y unas 5 o 10 kilómetros a la derecha del avión, así, con respecto a las Pues estaba manecillas del muy reloj, cerca. estaban a las 3, ajá. ¿Reportaron algo ustedes? La verdad, al momento de ver estas luces tan impresionantes y pues nos quedamos impresionados, Sí, fue impacto. pero en ese momento no intercedía con nuestra trayectoria, no representaba ningún riesgo pues a nuestra trayectoria realmente, entonces decidimos nada más contemplarlo y ya, pero fue algo muy, muy impresionante. ¿Estaban estáticas o Estaban- lo siguieron? Nosotros íbamos, como te comento, hacia el norte y estas luces poco a poco las íbamos dejando. Quiere decir que estaban de manera estática. Nosotros poco a poco las íbamos dejando y tenían una cierta rotación. Te digo, estaban como de manera triangular, pero tenían una cierta rotación. Poco a poco las íbamos dejando hacia atrás y de repente yo creo que este fenómeno duró unos 2-3 minutos, cuando de repente se desvaneció, se desapareció y ahí se terminó. Ok.
¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Sentiste temor? ¿Sentiste Pues intriga? más allá de temor, la verdad es que nunca había vivido yo algo así. Pues tú sabes que en nuestro trabajo tenemos la fortuna y dicha de ver bastantes espectáculos, atardeceres, amaneceres, lluvias de estrellas, visualizamos satélites y es bastante impresionante, pero en esa ocasión realmente me impresioné. No me dio miedo porque realmente no fue un riesgo hacia el vuelo. ¿No sentiste amenaza? No sentí una amenaza en ese momento, pero sí fue muy, muy impresionante. Yo estaba con mucho shock. Definitivo. ¿Cuánto tiempo te duró el shock? Mucho tiempo posterior al vuelo, meses. O sea, después del vuelo, ¿sentiste que hubo repercusión en tu percepción de algunas Definitivamente cambió mi mentalidad. Antes de ese acontecimiento, pues yo era de la idea de que si hay alguna inteligencia fuera de este mundo, pues qué bueno. Pero realmente yo pensaba que nunca iba a ser testigo de algo así. En ese momento cambió mi mentalidad totalmente y creo que soy más abierto a la posibilidad de ver más cosas. Después del vuelo, ¿sentiste que hubo repercusión en tu percepción de algunas Definitivamente cambió mi mentalidad. Realmente yo pensaba que nunca iba a ser testigo de algo así. En ese momento cambió mi mentalidad totalmente y creo que soy más abierto a la posibilidad de ver más cosas. ¿Te ha llevado a investigar? Sí, no soy muy asiduo a la investigación, pero sí, claro que investigué un poco Sí, más del tema. cambió tu vida el evento. Claro que sí. ¿Crees que es algo que solo te pasó a ti o hay más casos que te hayan contado otros pilotos? No, definitivamente se han aumentado los casos, los avistamientos. Hay muchos compañeros que me comentan que vieron cosas. Algunas cosas tienen explicación, como el movimiento de satélites. Este planeta está rodeado de miles de artefactos sobrevolando y apoyándonos en comunicaciones y todo esto. Tecnología totalmente humana y se alcanzan a percibir, sobre todo en las noches. Pero hay otros acontecimientos y otros avistamientos que ya no son o que no tienen explicación de momento. O sea, tú piensas que los pilotos podemos identificar, mira, ese es un satélite, eso es un helicóptero, eso es un dron, eso es un globo, eso no sé qué es. Claro, digo, el estar tanto tiempo en vuelo y el estar tanto tiempo pues, en el espacio aéreo, pues sí nos da una facilidad de conocer satélites, otro tipo de aeronaves, fenómenos estelares, lluvias de estrellas, cometas y todo eso. Entonces uno poco a poco puede ir identificando ese tipo de cosas y darles una explicación. Pero cuando ya hay cosas que ya no tienen explicación que conozcamos, pues sí, ya son impresionantes y ya se salen de lo normal. ¿Crees que todos los pilotos deberíamos reportar esos eventos al control de tránsito aéreo? Sí, yo creo que sí. En algún tiempo se manejaba un tipo de tabú en cuanto a este tipo de situaciones. Pero no creo que esté mal estar reportando ese tipo de cuestiones. Al final de cuentas son artefactos voladores que están volando en el espacio aéreo y es un espacio aéreo al final de cuentas controlado y pues si están ahí tienen que tener control. Claro. Y el hecho de que no lo tengan pues hay que reportarlo. O sea que sería importante ya tener un protocolo de las entidades de gobierno como CENEAM, por ejemplo, donde podamos reportar y se haga una base de datos. ¿Crees que sería bueno? Yo creo que sí sería bueno, estaría muy bien, así como nosotros tenemos reportes de impactos con fauna, avistamientos de fauna, avistamientos de otros tipos, pues yo creo que sería bueno tener ese tipo de reportes. Definitivamente. Yo te pregunto a ti, ¿qué te motiva a hablar? ¿No tienes algún temor de que la gente piense algo? No, realmente es una anécdota que fue impresionante para mí. Es una anécdota que cambió a cierto tipo de ver las cosas en cuanto a este tema.
que al final de cuentas puede tener una explicación relacionada a algún tipo de tecnología humana, algún tipo de fenómeno natural que inclusive no se haya descubierto aún. Probablemente pueda tener esa explicación, pero la verdad me emociona mucho que también pueda tener la pequeña probabilidad de que sea de otro mundo y que no entendamos, y pues me emociona mucho el haberlo presenciado. Por último, te pregunto, en tu percepción, lo que viste, ¿qué pensarías que fue? Pues fue algo, pues de momento fue algo muy, como tenía demasiada luz, no sé, yo creo que ha de haber sido algún tipo de energía, algún tipo de vehículo emanando mucha energía, te digo, o sea, no quiero afirmar que fue algo de otro mundo, no sé, no tengo ninguna explicación, simplemente lo comparto, porque fue algo extraordinario, pero definitivamente fue algo que irradiaba mucha energía. ¿Nunca has visto algo así otra vez? Fíjate que sí, días o semanas posteriores a este evento, volví a ver esas esferas, ya no tan cerca al avión, pero sí las volví a ver más alejadas, pero eran las mismas. ¿En la misma zona? En la misma zona. Mira que se parece mucho a las descripciones que me han dado otros pilotos. Sí. En otros lugares, en Perú, en Argentina, en Chile. Ok. Sí, y las describen grandes, o sea, no es una esferita. Las describen como una esfera del tamaño, podría decirte, no sé, hay unos que me han dicho del tamaño como de un helicóptero, de buen tamaño, o algunos de algo gigantesco. Yo siento que es más grande que una aeronave. Ok, exacto, perfecto. Pues Javier, te agradezco mucho. Vamos a concluir aquí con esta plática maravillosa que nos concediste. Okay. Y pues cuando quieras venir a contarnos otra historia. Ok, Julio, pues esperamos ver nuevamente algo así. Con mucho gusto vengo y te lo platico. Y gracias por esa evidencia, ¿eh? Gracias por No, esa pues evidencia. muchas gracias por aceptarme y por invitarme aquí a platicarlo. Gracias por venir. Ok, Julio. Muchas gracias, que tengan una excelente noche. Can you describe the aircraft? As it's flying past, it's a long shape. A las 7, a la misma altura. Cannot identify. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Mausan Televisión, buena televisión.